consumidos los minutos de cortesía y empezamos dándoos la bienvenida a una más de las conferencias de los viernes del Grupo de Astronomía de la Universidad de Valladolid y la Sociedad SIRMA. En este caso, pues tenemos el honor y el placer de contar con Julia de León, a quien voy a pasar a presentaros haciendo una breve reseña de su currículum y, bueno, intentaré ser más o menos breve, no extenderme demasiado para centrarnos en disfrutar de la ponencia que nos va a exponer acerca de asteroides y exploración espacial. Bueno, Julia es natal de Santa Cruz de Tenerife, se licenció en 2001 y se doctoró en 2009 en astrofísica por la Universidad de La Laguna y actualmente trabaja como investigadora distinguida en el Instituto de Astrofísica de Canarias y coordina la línea de sistemas exoplanetarios y sistema solar del programa Severo Ochoa. Su campo de especialización es la composición mineralógica de los asteroides, en particular de los llamados asteroides cercanos a la Tierra, o NEAS por sus siglas en inglés, y los asteroides primitivos, así como su relación con los meteoritos, los asteroides del cinturón principal y, en última instancia, los cometas, concretamente los durmientes o inactivos. Posee una amplia experiencia en el terreno observacional y participa activamente en diferentes misiones de exploración espacial. Ella es miembro del equipo científico de las misiones, por ejemplo, OSIRIS-REx de la NASA, y colabora también en la misión Hayabusa 2 de la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa. Bueno, la NASA es la Agencia Espacial Americana, para los que... Bueno, en fin, ambas misiones se encuentran orbitando dos asteroides de tipo primitivo y traerán muestras de material de su superficie de vuelta a la Tierra. Creo que, de hecho, OSIRIS-REx ya está de vuelta con un cachito de Bennu con B y sin S al final. Y el Hayabusa 2, pues no estoy muy seguro, pero bueno, ahora nos confirma Julia, seguramente. En cualquier caso, ella también es responsable del grupo de observaciones remotas de la misión ERA de la ESA, una misión de defensa planetaria que probará técnicas de desvío de trayectoria mediante un impactador cinético, que dicho así suena muy impresionante, pero vamos, que viene a ser algo parecido a que le van a meter un tremendo porrazo al aparato y ver qué consecuencias tiene aquello. Y bueno, no me extiendo más. En cuanto a su currículum vitae, pues bueno, esta es una versión muy reducida porque eliminamos toda la parte de la cantidad de papers en los que ha participado o ha liderado, y así como contribuciones a congresos, comités, paneles y otras aportaciones científicas. Así que os animo a que disfrutéis de la conferencia que nos va a impartir ahora mismo Julia de León. Pues nada, te cedo los micrófonos. ¿Se me escucha bien, espero? Sí. Muchas gracias, Ángel, por la introducción. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, gracias por la invitación a WASIRMA. Es un honor estar aquí y espero bueno, que disfruten todos, tanto como yo disfruto haciendo mi trabajo y participando en estos eventos de divulgación. Bueno, yo trabajo con asteroides, estudio principalmente su composición, estudiando pues la luz reflejada en su superficie y utilizando principalmente los telescopios terrestres, sobre todo los telescopios que tenemos aquí en Canarias, en concreto en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en la que me encuentro ahora mismo. Y sobre todo, bueno, pues el Gran Telescopio Canarias, que seguramente muchos de los que estuvieron en la anterior actividad de divulgación, pues bueno, pudieron conocerlo. El Gran Telescopio Canarias, como digo, el de 10,4 metros, ¿no? Lo utilizo muchísimo para mi investigación. Y bueno, también estoy metida en misiones espaciales, como ha comentado Ángel. Entonces, bueno, voy a contar un poco pues qué es lo que se está haciendo ahora mismo. Voy a hacer una nueva pequeña introducción a lo que son los asteroides, muy breve, y luego pasaré directamente a lo que son las misiones espaciales a asteroides, que son bastante numerosas. A ver si puedo pasar de diapositiva, que no me hace caso ahora. Bueno, pues los asteroides en nuestro sistema solar, si quitamos nuestra estrella,
los planetas que forman el sistema solar, que son 8, los satélites o las lunas de los planetas, y la nueva categoría que se definió hace muy poquito, que son los planetas enanos, en 2006, pues todo lo que queda, que son básicamente asteroides, cometas y bueno, un nuevo tipo de objetos también que hemos descubierto hace poco, que se llaman objetos transicionales entre asteroides y cometas, pues es lo que se llaman pequeños cuerpos del sistema solar. Y bueno, pues son un poco los bloques de formación de los planetas, son como los ladrillos que quedaron de las primeras etapas de formación de nuestro sistema solar. Y en ese sentido, pues su estudio nos da información de cómo estaba el material y cómo estaban las condiciones pues de temperatura, por ejemplo, en ese sistema solar, ¿no? Que bueno, que distinguimos también por la composición y sobre todo por la cercanía al Sol, por el tema de temperaturas, pues los objetos pequeños, los asteroides que tenemos hasta Júpiter más o menos, que es lo que el gran planeta, nuestro planeta gaseoso, el gigante del sistema solar, y un poco influye muchísimo en lo que es las órbitas de estos objetos, y bueno, lo usamos para separar un poco entre el sistema solar interior, que serían los planetas terrestres, y los asteroides en el cinturón de asteroides, como comentaba, que están formados principalmente por rocas y metal, y el sistema solar exterior, que ya está más allá de Júpiter, donde están los gigantes helados y gaseosos, los planetas, y además encontramos más allá de la órbita de Neptuno lo que llamamos el cinturón transneptuniano, que vendría siendo similar al cinturón de asteroides que se encuentra aquí entre Marte y Júpiter, pero para objetos helados, ¿no? Lo que predominan a estas distancias del Sol ya son también rocas, pero sobre todo hielos, ¿no? Que no pueden permanecer, no podemos encontrar estos hielos en las zonas más internas porque, bueno, pues por la temperatura pues subliman y no pueden permanecer, ¿vale? Estables. Como decía, a nivel de composición, los asteroides, sobre todo rocas, silicatos principalmente y metales, pero también encontramos objetos que tienen un contenido muy abundante de compuestos carbonáceos que pueden llegar a contener incluso compuestos orgánicos e incluso pues también silicatos, minerales que han sufrido durante miles de años en el pasado la presencia de agua líquida y que han visto alterada su estructura cristalina y que, bueno, pues ahora los podemos identificar y son muy interesantes, pues los llamamos filosilicatos, pues porque dan un poco muestra de que en el pasado, en donde estuvieran, en la región en la que estuvieran, pues estuvieron en contacto con agua líquida, que esto lo hace súper interesante, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la visión. Aquí tendríamos una pequeña imagen, esto es un dibujito, ¿no? de lo que es aquí el sistema, el cinturón de asteroides, perdón, que en realidad es como una especie de donut, ¿vale? Tiene cierta estructura. Y bueno, si lo viéramos desde arriba, una especie de imagen cenital, pues tendríamos esto, ¿no? Esto es un diagrama donde se se ponen puntos por cada objeto, es como una especie de foto fija en un momento determinado del sistema solar interior, ¿no? Esto es de 2017, o sea, no está actualizado, tendría que haberlo actualizado, pero básicamente es lo que todos los objetos conocidos, asteroides, a fecha de 2017, ¿no? Entonces, los puntos verdes serían lo que llamamos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Se está viendo mi cursor, ¿verdad? Moverse por encima de la pantalla. Sí. Creo que sí. Vale, perfecto. Pues entre Marte y Júpiter, los puntos verdes son los objetos del cinturón de asteroides, como decía, que son, es una región bastante estable, entre comillas, objetos con órbitas bastante circulares. Y luego tenemos otra población que son los llamados asteroides cercanos a la Tierra. Y serían todos estos puntos rojos que los tenemos por el interior de la órbita de Marte, pero también en las zonas externas del cinturón. Esto significa que tienen órbitas que no son circulares, sino que son elipses muy elongadas, pues tienen, eso se llama que es una órbita muy excéntrica. ¿Eso a qué se debe? Pues lo que nos dicen los modelos de dinámica orbital es que la influencia gravitacional de Júpiter es tan potente que hace que existan determinadas regiones en el cinturón de asteroides que llamamos resonancias gravitacionales, en las que, pues, si un asteroide cae en las cercanías o se acerca después de
pequeños desplazamientos que pueden tener los asteroides por diferentes fenómenos físicos. Si llega a caer en este tipo de regiones gravitacionales, de resonancias gravitacionales, su excentricidad y su inclinación se alteran, y entonces pasa de una órbita muy circular a una órbita muy excéntrica que los manda tanto hacia el interior del sistema solar, muchos hacia el Sol y desaparecen, los puede mandar fuera del cinturón del sistema solar, o los puede mandar a órbitas cercanas a la Tierra. Entonces, estos son los que a mí más me interesan y son los que más estudio, pues bueno, sobre todo porque pues, suponen un posible riesgo de impacto con nuestra Tierra, ¿no? Además de estos asteroides, de los del cinturón principal y los asteroides cercanos a la Tierra, o, bueno, NEAs, que también se les llama así, es Near Earth Asteroids, bueno, asteroides cercanos a la Tierra en inglés. Tenemos también una población muy interesante que se llaman los troyanos de Júpiter. Existen también troyanos del planeta Marte, no son muchos, hay poquitos, pero en Júpiter sí tenemos una población de asteroides que están en dos nubes, que están aquí identificadas en azul, que coorbitan junto con Júpiter. Estos puntos, si unimos dos líneas desde esta nube hasta esta nube, el ángulo que forman esas dos rectas son 60 grados exactamente. O sea, es una región de mucha estabilidad dinámica y orbital y se llaman puntos de Lagrange. La Tierra en su órbita alrededor del Sol también tiene puntos de Lagrange y de hecho se utilizan para pues, colocar, por ejemplo, satélites, ¿no?, de científicos, sobre todo satélites de observación astronómica. Bueno, asteroides cercanos a la Tierra, asteroides, el cinturón principal y troyanos. Bueno, no me funciona aquí la flechita ahora. ¿Por qué son interesantes los asteroides? Son interesantes porque sobre todo los asteroides cercanos a la Tierra, su cercanía a la órbita de la Tierra hace que sea pues, muy o más fácil mandar una nave espacial para estudiarlos, con lo cual pues, los hace muy interesantes. Y además hay que tenerlos vigilados porque, como decía, pues constituyen peligro real de impacto con la Tierra. Y de hecho, bueno, cada día la atmósfera de la Tierra recibe toneladas de material del medio del espacio, ¿no? Polvo y pequeñas partículas de diferentes tamaños que, bueno, pues son filtradas, se queman y no nos enteramos, ¿no? Pero bueno, la atmósfera de la Tierra nos protege bastante, pero aún así pues hay muchas evidencias de que ha habido impactos en el pasado, muchos cráteres de impacto en la superficie de la Tierra, y de hecho vemos objetos atravesando la atmósfera cuando vemos lluvias de meteoros, cuando vemos un bólido, etc. O sea, están cayendo constantemente pequeñas rocas en nuestro planeta, ¿no? Como decía, pues ahora mismo hay unos 25.000 asteroides cercanos a la Tierra identificados, y de los cuales pues aproximadamente 890, este número va variando, tienen un tamaño superior al kilómetro. He puesto esta gráfica porque nos da una idea un poco de que realmente los objetos con un tamaño superior al kilómetro, que son los que de caer con la Tierra podrían crear pues algo a nivel global, una catástrofe a nivel global, pues están todos bastante bien ubicados y conocidos. Como podemos ver aquí en el gráfico, el número de objetos identificados se ha mantenido prácticamente constante, ahora que estamos con esto del COVID y hablamos mucho de aplanar curvas, ¿no? Digamos que el número fue creciendo durante un tiempo y luego se mantuvo constante porque ya no identificamos objetos mayores de 1 kilómetro. Están todos descubiertos, bien ubicados y conocidos. El problema es los que tienen un diámetro superior a los 140 metros, que lo podemos ver aquí, ¿no? En naranja. Este numerito no hace sino crecer y cada vez descubrimos más. Esta población no la tenemos bien identificada todavía. Sospechamos que sabemos las órbitas y hemos detectado en torno a un 30% del total del que creemos. Y esta población de objetos es la que de verdad tenemos que ubicar, entre 140 y 1 kilómetro, ¿no? 140 metros y 1 kilómetro. ¿Por qué 140, ¿no? Y no otro tamaño? Porque un objeto de un tamaño de unos 140 metros, de llegar a impactar con la Tierra, ya causaría un daño a nivel regional, a nivel de grandes ciudades, ¿no? Sería algo importante. Entonces eso es un poco el tamaño límite que hemos puesto para empezar a identificar el peligro, ¿no? Digamos. De hecho,
tenemos una categoría que son los asteroides potencialmente peligrosos, o PHA, estas son las siglas en inglés, simplemente, ¿no? Potentially Hazardous Asteroids, que los definimos como aquellos asteroides que tienen un tamaño superior o igual a 140 metros y que además, estas son unas siglas en inglés de un tema orbital, pero lo que se puede resumir es que sus órbitas los traen a la cercanía de la órbita de la Tierra y pasan cerca de la Tierra a una distancia igual o inferior a 0.05 unidades astronómicas. Eso son 20 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna, o sea, unos 7.500 millones de kilómetros. Si un objeto tiene un tamaño superior a 140 metros y su órbita lo trae a la cercanía de la Tierra a una distancia igual o menor que 20 veces la distancia de la Tierra de la Luna, ya directamente lo clasificamos como potencialmente peligroso. Tenemos identificados a fecha de hoy unos 2.000 y pico de estos objetos. Eso es bueno porque lo que queremos es ir aumentando ese número y detectarlos y seguirlos, hacerles un seguimiento, es muy importante. No solo identificarlo y calcular su órbita, sino hacerles un seguimiento constante, porque el problema que tienen estos objetos es que cada vez que hacen una aproximación a la Tierra, la gravedad de la Tierra altera, afecta, influye en el objeto y modifica su órbita ligeramente. Entonces hay que volver a observarlos y volver a calcular las órbitas, ¿no? Estos son bastante importantes. Aquí tenemos la escala de Torino, que es una escala que se hizo para un poco clasificar los diferentes objetos en función de su tamaño y de la energía que liberaría un impacto. Esto es energía cinética, o sea, energía de movimiento, ¿no? Y MT son megatones de TNT, o sea, para que nos hagamos una idea, la bomba de Hiroshima liberó solo 0,02 megatones de TNT, solo y entre comillas, ¿vale? Y un poco es una escala entre pues, un rango de tamaños, por supuesto la energía que liberarían de impactar con la Tierra y la probabilidad de impacto. Entonces 0 significa que no impacta o que lo elimina la atmósfera, y 10 que impacta y genera un desastre importante a nivel global. Luego tenemos toda una escala, ¿no? Hay que decir que ahora mismo ninguno de estos 2.000 y pico asteroides que tenemos identificados está ni siquiera en 1, están todos en 0. Es decir, las probabilidades de que impacten con la Tierra son bajísimas, prácticamente 0. La buena noticia es que los objetos más grandes tienen una frecuencia de impacto más pequeña, o sea, son menos en número y entonces impactan pues por ejemplo, un objeto de 1 kilómetro cada 1.000.000 de años, ¿no? A medida que vamos disminuyendo el tamaño, como son más numerosos, pues tenemos una probabilidad de impacto ya que va creciendo. Por ejemplo, de 100 metros, una cada 5.000 años. De 10 metros, una cada 10 años. Esto ya es interesante. Y bueno, de 1 metro, 500 al año, pero esto es que directamente la atmósfera los limpia, ¿no? Para que aquí tengo un ejemplo, ¿no? Un objeto como lo que provocó la extinción de los dinosaurios, que tenía un diámetro calculado, un tamaño de unos 10 kilómetros, liberó pues unos 100 millones de megatones de TNT. Y bueno, pues un objeto como el que sucedió en Chelyabinsk en 2013, que tenía un tamaño de unos 20 metros, pues muchísimo más que la bomba de Hiroshima, ¿no? 0,4 megatones de TNT, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero si no, realmente no llegó a impactar, ¿no? en la Tierra. Yo supongo que lo están oyendo, lo voy a poner un poquito más bajo, ¿no? Perdón. Perdón. Esto es un vídeo que he puesto. Es un ejemplo buenísimo de que realmente estos objetos nos impactan y de que no los podemos ver a tiempo, ¿no? Hoy en día, con las técnicas que tenemos de detección y los surveys que estamos haciendo de observación del cielo, no podemos detectar estos objetos. Aquí se puede ver un montón de imágenes del bólido cruzando la atmósfera de la Tierra, ¿no? En Chelyabinsk, en Rusia. Hay muchísimas imágenes porque en Rusia se estaban dando un montón de casos en aquella época, y todavía los hay, ¿no? De gente que se lanzaba sobre los coches a traición para luego pues, poner denuncias y cobrar seguro de accidentes y tal. Entonces todo el mundo llevaba una cámara en el frontal para tener luego pruebas de que se te había echado encima la persona, ¿no? Entonces hay muchísimas imágenes grabadas, ¿no? Lo voy a poner otra vez para que se vean los bólidos. Es espectacular esto. Esto es el asteroide entrando en la atmósfera de la Tierra, ¿no? Calculamos que tenía un tamaño de unos 20 metros y entró a una velocidad de casi 20 kilómetros por segundo, que es muchísimo. Y bueno, simplemente
generó una onda de presión tan fuerte, explotó a unos 80 kilómetros de distancia un poco menos. Y bueno, aquí está, ¿no? Está un poco menos, sí, no, era menos, unos 30 kilómetros de altura de la atmósfera, y liberó tal energía que solo la presión que generó en el aire se transformó en una onda de choque, y eso rompió cristales, empujó gente y bueno, hirió a más de 1.500 personas, ¿no?, en la ciudad de Chelyabinsk. Este asteroide no lo vimos venir. De hecho, yo en concreto, el 15 de febrero de 2013 estaba previsto que 2012 DA14, que es otro asteroide cercano a la Tierra, realizase su pasaje cercano a la Tierra a una distancia de unos 36.000 kilómetros, que es muy poco. O sea, a esa distancia, a esa altura están los satélites geoestacionarios, ¿no?, por ejemplo. Y estábamos todos los investigadores en los telescopios alrededor en los observatorios, pendientes de DA14 para observarlo durante su máximo acercamiento, porque bueno, pues son objetos pequeños y cuando se acercan mucho a la Tierra los podemos estudiar con mucho detalle. Y bueno, me acuerdo perfectamente porque nos pilló a todos despistadísimos, ¿no? Nos enteramos de lo de Chelyabinsk, al principio pensamos que tenían que ver, pero después se vio que venían de zonas opuestas ¿no?, en el sistema solar, en regiones completamente opuestas. Con lo cual coincidió simplemente que el día que un asteroide hizo un máximo acercamiento a la Tierra, este trozo de roca cayó en la ciudad rusa de Chelyabinsk. Puso de manifiesto que realmente hay que ponerse las pilas en el tema de detección de estos objetos, cuyo principal problema es que al ser pequeños, de unos pocos cientos de metros, incluso menos, ¿no?, los de ciento y poco, si los quieres detectar con suficiente antelación, suficientemente lejos para poder estudiar bien su órbita sin que haya peligro o determinar si va a impactar con la Tierra, pues tienes que tener telescopios muy, muy potentes, ¿no? Los nuevos telescopios de la siguiente generación, de 30 a 40 metros, ya van a poder rellenar este hueco en cuanto a identificación de objetos, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Como decía al principio, no solo porque constituyen un riesgo de impacto con la Tierra, sino porque, bueno, ese mismo hecho que los hace peligrosos los hace interesantísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque los acerca tanto a la Tierra que podemos lanzar una nave y los podemos explorar con mucho detalle. De hecho, bueno, pues podemos incluso recoger muestras de su superficie y traerlas de vuelta a la Tierra. Y yo, bueno, pues siempre digo a mis colegas de profesión que somos los pocos astrofísicos o los únicos astrofísicos que podemos tocar el objeto que estudiamos, ¿no? Los demás que estudian estrellas, galaxias, nebulosas, etcétera, se tienen que limitar a estudiar la luz que reciben de esos objetos, mientras que nosotros pues tenemos la gran suerte de que podemos incluso traernos un cachito del objeto que estudiamos. En realidad la exploración de los asteroides con misiones espaciales, bueno, empezó antes de la misión Galileo que tengo puesta aquí. Empezó con la misión Galileo que tengo puesta aquí, que no estaba destinada a observar un asteroide, sino que, bueno, pues estaba destinada a ir a Júpiter, pero que en su camino atravesó el cinturón de asteroides y observó por primera vez dos asteroides, ¿no? 951 Gaspra, que lo tenemos aquí, un asteroide de 18 kilómetros, estas son imágenes reales, ¿vale? Y luego un poco más tarde observó el asteroide 243 Ida, y por primera vez se descubrió que los asteroides podían tener pequeñas lunas a su vez, ¿no? Esta es la luna que se descubrió, Dáctil. Esto fue un bombazo, ¿no?, a nivel de estudios de estos pequeños cuerpos en el sistema solar. Y esto es una imagen con mucha resolución del máximo acercamiento que hizo la sonda Galileo a este asteroide, ¿no?, al asteroide Ida, a unos 2.500 kilómetros del asteroide, ¿no? Se puede ver una superficie llena de cráteres y bueno, pues esto y formas irregulares como de patata, ¿no? Cambió por completo la idea que teníamos hasta ese momento de los asteroides. En la siguiente misión, y esta vez sí que fue una misión exclusivamente a estudiar un asteroide, fue la misión Near-Shoemaker, que fue lanzada en el 96 y que además de visitar el asteroide 433 Eros, al que estuvo orbitando, dando vueltas y observando con muchísimo detalle, pues de camino, siempre se aprovecha el camino hacia el target para hacer algún sobrevuelo. Son misiones que se dice de tipo flyby, ¿no? Cuando se hace un sobrevuelo, no lo orbitas al objeto, sino que lo pasas cerca y sigues el camino, ¿no? Sobrevoló 253 Matilde, aquí tenemos las imágenes, y bueno, también
La misión Near Shoemaker fue también la primera en que, bueno, pues cuando terminó la misión, la vida útil de la misión, lo que se hizo fue que la nave se la dejó caer contra la superficie del asteroide. Aquí podemos ver una secuencia de imágenes a medida que se iba acercando a la superficie, ¿no? Ya hemos dejado, creo que esta fue nuestra primera, aparte de lo que dejamos en la Luna, en los 60, esta es la primera basurilla que hemos dejado en un asteroide. Otro estudio de asteroides, otra observación de asteroides fue la que llevó a cabo la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Si bien el objetivo de Rosetta no era un asteroide, era un cometa 67P, pues de nuevo aprovechó el viaje para sobrevolar, hacer 2 flybys de 2 asteroides, ¿no? Primero sobrevoló este asteroide, Steins, y como pueden ver la imagen es bastante poco nítida, precisamente porque el foco de una de las cámaras falló. Y este sobrevuelo nos ayudó a darnos cuenta de que teníamos ese error y gracias a Dios se pudo arreglar simplemente pues mandando telemetría y comandos desde tierra, ¿no? Pero nos llevamos un buen susto. Bueno, yo estaba participando en esta misión para el sobrevuelo de estos 2 asteroides, ¿no? Y en 2010, en julio de 2010, sobrevoló el asteroide Lutetia. Aquí sí que funcionó todo correctamente. Bueno, he puesto solo una imagen, pero de Lutetia hay muchísimas imágenes. Es un asteroide muy grande, unos 120 kilómetros, y tiene muchísimas, tiene cráteres enormes, como puede ver este por aquí, luego otros cráteres más pequeños, donde se observa que han sido como cubiertos por una especie de polvo muy finito que llamamos regolito. Tiene estructuras que son como fracturas, como rugosidades en la superficie del asteroide generadas por este gran impacto, ¿no? Porque son como radiales. Bueno, muchísimas cosas que estuvimos estudiando, hemos estado estudiando y se siguen estudiando. Bueno, como anécdota, el sobrevuelo fue justo, creo que 2 días antes de la final de España, donde ganamos el Mundial, y bueno, me pilló allí en Alemania, en Lindau, en la sede en el Max Planck en Lindau, que es donde estaba el centro de operaciones. Y bueno, pues recuerdo que celebré la victoria de España contra Holanda sola, porque no había más españoles en el equipo. Bueno, mi compañera, mi colega de profesión, Luisa Lara, estaba conmigo, pero vamos, fue bastante lamentable. Estábamos en Göttingen y solo pasó un coche de españoles tocando la pita, pip, 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 pip. Yo llamaba a casa y oía el barullo que había montado de fondo, ¿no? Allí en España. Y bueno, nosotras estábamos allí solitas, igual de contentas, lo vimos en un bar, pero bueno, no se pudo celebrar igual, algo bastante importante. De hecho, propusimos que a uno de los cráteres lo nombraran Iniesta, pero no prosperó nuestra solicitud. Una pena. Bueno, como decía, varios sobrevuelos, varias naves orbitando, pero el hito más importante es la primera misión que consigue traer una muestra de un asteroide, de la superficie, de material de la superficie de un asteroide y traerla de vuelta a la Tierra. Esto lo hicieron los japoneses, la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, con la misión Hayabusa, ¿no? Se fue a un asteroide, a Itokawa, aquí tenemos una imagen, un pequeñito de 500 metros, y bueno, pues hizo una maniobra de recogida de muestras que no funcionó del todo bien, de hecho falló bastante y solo pudo traer menos de 1 gramo de material, una colección de partículas muy pequeñitas, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de microscopio electrónico, de barrido, de los granos de la superficie del asteroide, ¿no? Pero bueno, aún así lo pudimos estudiar, esto dio para muchos estudios, ¿no? Y como les dio mucha rabia a los pobres japoneses que fallara el mecanismo de recogida de muestras, pues se liaron la manta a la cabeza y prepararon la Hayabusa 2, ¿no? La segunda misión que lanzaron para visitar esta vez al asteroide Ryugu con el mismo propósito. La lanzaron en diciembre de 2014 para traer muestras de su superficie. Esta vez el target, el objetivo es un asteroide un poco más grande, casi 1 kilómetro de tamaño. Y en 2016 pues se lanza también la misión OSIRIS-REx de la NASA, muy similar a Hayabusa 2, ¿no? El objetivo es similar, se va a estudiar un asteroide bastante parecido a Ryugu, es el asteroide Bennu, y también con el objetivo de traer una muestra de material, ¿no? Al contrario de lo que puedan pensar, que para qué 2 misiones un poco parecidas y es lo mismo, este hecho de que fueran muy parecidas ha servido muchísimo
porque hemos podido establecer colaboraciones con todos los científicos de las Hayabusa 2 y hemos estado haciendo estudios comparativos de lo que hemos ido encontrando en ambos asteroides, que tienen una composición bastante similar, ¿no? Yo estoy participando activamente, soy miembro oficial de la OSIRIS-REx de NASA y bueno, colaboro con Hayabusa 2, ¿no? Las dos misiones han sido un éxito. Esta vez los japoneses se quitaron la espinita y funcionó todo perfecto. Ha sido un éxito tras otro, las Hayabusa 2, de todo tipo, ¿no? De recogida de muestras. Aquí tenemos un vídeo con la maniobra, ¿no? De recogida de muestras, ¿no? Que es bastante espectacular porque se levantan muchísimas piedras y llega a ser hasta un poco peligroso para lo que es la nave, ¿no? Aquí tenemos una imagen de todo el material que se levantó en la superficie, más oscuro que el resto, y esta es la sombra de la sonda, ¿no? Después de hacer la recogida de muestras. Además, los japoneses pusieron dos pequeños robots, los Minerva 2, en la superficie del asteroide y se movían dando como pequeños saltitos, ¿no? Tenían una especie de mecanismos de resortes, iban dando saltitos por la superficie. Bueno, tomaron un montón de imágenes, esta es una imagen en falso color de la superficie del asteroide, ¿no? Como podemos ver, es un pedregal, básicamente. Y bueno, también hicieron otro experimento, el Small Carry-On Impactor, que lo que hicieron fue lanzar un proyectil. Ya los japoneses, a la que fueron ya la segunda vez, metieron un montón de cosas nuevas, ¿no? Como decía, el SSI, ¿no? Un proyectil de cobre de unos 2,5 kilos que impactó en la superficie de Ryugu a 2 kilómetros por segundo, ¿no? Esto se hizo en abril de 2019, ¿no? Y aquí podemos ver, esto es una imagen del asteroide y podemos ver que se observa realmente, una de las cámaras de la nave captó el material que se levantó, que se eyectó, ¿no? Esto lo llamamos pluma. Y aquí se puede ver, es un zoom, ¿no? De hecho, el cráter que dejó el equipo de la misión fue tan loco y tan arriesgado que se fueron hacia el cráter y volvieron a coger material de la superficie, ¿no? En una segunda maniobra recogida de muestras. Como decía, pues NASA también lanzó una nave, la OSIRIS-REx, para el asteroide Bennu. Aquí tenemos una imagen. La lanzó el 8 de septiembre de 2016, lo sé, porque ese día empezaba el colegio, mi primera hija, mi única hija, y tuve que elegir entre estar en el lanzamiento de Cabo Cañaveral o asistir al primer día de cole de mi niña, y la verdad es que no lo tuve clarinete y me fui a Estados Unidos, a Cabo Cañaveral, a ver el lanzamiento de la misión. Bueno, una anécdota. Bueno, pues también ha dado muchas sorpresas esta misión. Una de las cosas, voy a poner dos resultados interesantes, descubrimos casi por casualidad pues diferentes eventos de eyección de material, ¿no? De repente empezamos a analizar las imágenes y claro, al principio no habíamos visto estas pequeñas partículas porque el asteroide en las imágenes brilla mucho, pero Carl Hergenrother, que es un colega nuestro que le encanta echar horas y horas y horas jugando con las imágenes, de manera casi casual se fijó en unos puntos brillantes. Al principio pensó que era el background, el fondo del cielo, ¿no? Pequeñas estrellas lejanas, pero luego vio que cambiaban de una imagen a otra, ¿no? Y lo descubrió. Fue bastante fortuito y ha sido la primera vez que se observan estos eventos de eyección de material de la superficie en un objeto que no sea un cometa, ¿no? Porque los cometas son básicamente bolas de hielo y rocas, y se sabe, ¿no? Cuando se acercan, vienen de las partes más externas del sistema solar, donde el hielo se puede preservar como tal, y cuando se acercan al Sol en su órbita, el aumento de temperatura hace que los hielos de distintos compuestos sublimen, pasan de estado sólido a gaseoso, y estos jets, esta evaporación arrastra partículas de polvo, ¿no? Es lo que vemos en pues, la cola, en la coma de los cometas. Pero no se había observado nunca jamás esto en un asteroide, ¿no? Esto fue un descubrimiento bastante interesante y bastante único. Y otro descubrimiento que se descubrió también en ambos objetos, en las dos misiones, en Ryugu y en Bennu, es que se descubrieron por la superficie, desperdigados por la superficie del asteroide. Estos asteroides son ricos en compuestos de carbono, tienen unas superficies muy oscuras que reflejan muy poquito la luz del Sol, apenas un 4%, 5% de la luz del Sol, y de repente se encontraron rocas muy brillantes que reflejaban mucho la luz del Sol.
Nos fuimos a estudiarlas y vimos que la composición de los materiales no tenía nada que ver con la composición del resto de la superficie, ¿no? Entonces pensamos que son como trozos de otro tipo de asteroides que han llegado a la superficie de los objetos, ¿no? Tienen un origen que decimos exógeno, ¿no? No son originarios del asteroide, sino que están implantados en algún momento de la vida del asteroide, ¿no? Bien porque han chocado contra la superficie objetos de ese tipo, muy brillantes, rocosos, o porque los padres de estos asteroides, este tipo de asteroides, los asteroides cercanos a la Tierra, son como de segunda generación, o sea, asteroides grandes que chocan, se fragmentan y luego esos fragmentos se reacumulan por acción de la gravedad y forman objetos más pequeñitos, ¿no? Los llamamos rubble pile o pilas de escombros. Entonces, en esos fenómenos de generación de asteroides puede ser que los dos que chocaran pues, fueran de composiciones muy diferentes y de alguna manera se quedará mezclado material de un tipo en el grueso del otro material, ¿no? Muy, muy interesante, y lo curioso es que se han encontrado en los dos asteroides que visitamos, ¿no? Muy interesante esto. Ambas misiones han recolectado con éxito material de la superficie de los dos asteroides. Aquí tenemos los dos vídeos. OSIRIS-REx lo hizo hace muy poquito, el año pasado, creo que fue en octubre, la maniobra de recogida de muestras. Aquí tenemos la secuencia, ¿no? Este es el brazo mecánico y esta es la cápsula que chocó contra la superficie, ¿no? Estaba todo preparado para hacer recogida de muestras de partículas no muy grandes, porque desde tierra los datos que nos daban las observaciones nos hacían pensar que íbamos a tener una especie de superficie como de una playa, ¿no? Con guijarros chiquititos. Y cuando llegamos a Venus, la primera sorpresa es que aquello de playa nada, o sea, aquello estaba lleno de rocas enormes, súper grandes, y casi no había zonas libres de rocas grandes, con lo cual la seguridad de la nave pues estaba siempre pues un poco en riesgo, ¿no? Y costó mucho encontrar una región donde pudiéramos hacer esta maniobra con seguridad. Lo que ocurrió fue que el mecanismo, la cabeza esta que está aquí, ¿no? La cápsula, estaba preparado para tocar la superficie, recoger material y luego se sellaba. Pero en imágenes posteriores vimos que al parecer alguna piedra debía estar bloqueando el mecanismo porque estaban escapando las piedras, las muestras de la cápsula. Entonces decidimos sobre la marcha, bueno, estaban planificadas una serie de maniobras de la nave para medir y tener una estimación de la cantidad, el peso de material que habíamos recolectado, pero se abortó porque vimos que se estaban escapando las partículas y decidimos cerrar la cápsula y meterlo, bueno, cerrar esto de aquí, ¿no? Y meterlo esta es la cápsula donde va insertado esto de aquí, la cabeza del brazo armado, donde está el material, se insertó aquí, es esto. Se selló la cápsula y esta cápsula es la que va a ser entrada en la atmósfera de la Tierra en 2023. Ahora mismo OSIRIS-REx está en las cercanías de Venus y ahora a finales de mes ya va a iniciar la maniobra de vuelta a la Tierra y llegará en 2023 y podremos recoger esta cápsula. La nave no va a ser entrada en la atmósfera, la nave soltará, liberará esta cápsula, que es la que va a ser la entrada en la atmósfera y la que vamos a recuperar, como ya han hecho nuestros colegas japoneses. Su cápsula ya hizo reentrada a la atmósfera y aterrizó en una región de Woomera en Australia, es una región muy desértica, en diciembre de 2020. Aquí tenemos a un ingeniero del equipo recogiendo la cápsula con muchísimo cuidado y para que no se contamine. Y de hecho ya la han abierto y ya han puesto las primeras imágenes en su Twitter, que está japonés, así que ni idea lo que pone aquí, pero bueno, han hecho públicas las primeras imágenes. Esto es material de la superficie de Ryugu, de un objeto espacial, de un asteroide. Y como podemos ver, tenemos muchísimo más que la primera vez con las Hayabusa, ¿no? Mucho más de 1 gramo. Aquí hay pues seguramente una cantidad cercana al kilogramo, ¿no? que está muy bien. Están ya analizando las primeras muestras, los primeros trozos de roca. Bueno, como decía, pues con el tema de la defensa planetaria, además de tener identificados los objetos y de tratar de ubicarlos y de saber bien sus trayectorias con suficiente antelación para poder predecir un posible impacto, bueno, lo que tenemos que hacer es también empezar a desarrollar estrategias de cómo evitar esos impactos, ¿no? En este sentido, la misión espacial de la Agencia Espacial Europea, la misión ERA, que es una misión conjunta junto con NASA, pues va a ser la primera que va a hacer una prueba real de la tecnología de desvío de asteroides, ¿no?
como decía, es una misión conjunta. NASA va a lanzar lo que llaman DART. DART son las siglas de Double Asteroid Redirection Test, que es simplemente una nave de unos 1,5 metros aproximadamente. La lanzan en octubre seguramente, a finales de este año. Se ha retrasado un poco, ha habido algunos retrasos con esto del COVID, seguramente será en noviembre de este año. Y llegará al asteroide en octubre de 2022, quizá un poquito más tarde, ¿no? Por estos retrasos que ha habido. Pero bueno, el año que viene. Y bueno, vamos a hacer estas pruebas en un asteroide binario. Un asteroide binario que está compuesto por un objeto principal de unos 800 metros y una pequeña luna, que la llamamos Didymoon, aunque ya tiene nombre oficial, es Dimorphos, que está orbitando alrededor del asteroide primario. Y justo esta luna tiene unos 150-160 metros de tamaño, que es el tamaño límite a partir del cual empezamos a considerar los asteroides pues, potencialmente peligrosos. Así que es perfecto. Lo que va a hacer DART es que va directamente a lanzar los 500 kilogramos que pesa la nave contra esta luna del asteroide binario. Y el objetivo no es sino, eso es un impactador cinético, es decir, con el movimiento de la nave a unos 6 kilómetros por segundo, vamos a intentar modificar, cambiar la órbita del objeto, cambiar sobre todo el tiempo que tarda ese objeto en dar una vuelta alrededor del asteroide binario. Ahora mismo tarda como 12 horas y estimamos que lo cambiaremos en apenas unos minutos, ¿no? 75 minutos más o menos. Entonces es una prueba real y vamos a poder estudiar si realmente con una nave que tuviéramos que construir ahora sobre la marcha, con la tecnología que tenemos, impactar un objeto de este tamaño que supiéramos que va a impactar con la Tierra, cuánto lo vamos a poder desviar, ¿no? La parte de la Agencia Espacial Europea se lanzará un poco más tarde, 2 años más tarde, y ya llegará digamos, al objeto, al sistema binario en su nueva normalidad, una vez que haya sufrido el impacto de DART, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, llevamos un montón de instrumentos a bordo y vamos a estar un tiempo considerable, creo que un año y algo, dando órbitas, dando vueltas alrededor del binario, estudiando sobre todo la Luna, el cráter que se ha formado del impacto de DART y todo lo que es la composición, la densidad, la gravedad, para ver bien, conocer bien las propiedades de este objeto para saber cómo estamos afectando a su órbita a un objeto con estas propiedades, ¿no? Hay diferentes tipos de asteroides de diferente composición y no es lo mismo un trozo de un asteroide metálico mucho más denso y pesado que una rubber pile, ¿no? Una pila de escombros que simplemente están juntos por efectos de la gravedad, ¿no? Entonces, todos estos datos nos van a ayudar a ver cómo de eficaz es esta tecnología que estamos probando, ¿no? Y en el futuro, pues bueno, el año que viene, este año también se va a lanzar la misión Lucy, que es una misión de la NASA que se va a ir a estudiar asteroides troyanos, que los mencioné al principio, ¿no? Por primera vez, una primera misión que va a visitar 7 asteroides troyanos y de camino a los asteroides va a visitar un asteroide también del cinturón principal. Esto es una animación con la órbita de la misión en rojo. Y aquí vemos los asteroides que va a visitar y por último el último sistema binario, Patroclus Menoetius. Aquí al final va a estar 12 años de estudios de los asteroides, ¿no? Lo vemos otra vez, se lanza. Aquí de camino observa el Donald Johanson que está aquí. Este es Donald Johanson. Un asteroide del cinturón de asteroides y esta es la órbita de Júpiter. Estas dos animaciones es lo mismo, solo que aquí hemos quitado la nube de puntos para que se vea mejor, ¿no? Euríbates, Polímeres, Leucus, Horus y finalmente el sistema binario Patroclus Menoetius, ¿no? Vamos a lanzar también en agosto del año que viene otra misión de la NASA, la misión Psyche, que se va a ir a estudiar un asteroide de tipo metálico, un asteroide con mucha densidad, ¿no? Una roca, un trozo de metal. Será también la primera misión que va a un asteroide de este tipo. Hasta ahora hemos estudiado rocas, o sea, asteroides de tipo rocosos, compuestos principalmente por silicatos, o asteroides que llamamos carbonáceos, como Venus y Ryugu, ¿no? Muchos compuestos de carbono, más ligeros, menos densos, material orgánico, silicatos alterados por la presencia de agua, ¿no? Y ahora esta vez nos vamos a otro tipo de asteroides que identificamos también, que son los metálicos, ¿no? Que creemos que simplemente pueden ser trozos de un objeto muy grande que tenía suficiente material como para que se
inicias un proceso de lo que llamamos diferenciación, es lo que ocurre con la Tierra, por ejemplo, un núcleo de hierro, manto de magma, principalmente silicato fundido, y una corteza de silicato sólido, ¿no? Pues creemos que los asteroides de tipo metálico son trozos de esos núcleos de objetos progenitores mucho más grandes, ¿no? Nos da mucha información de cuánto material teníamos realmente en las primeras etapas de formación del sistema solar. Y por último, la misión MMX, que es Martian Moon Exploration, es una misión de la JAXA, los japoneses. Está previsto que se lance 2025-2026, no está decidido todavía. Y se va a ir a estudiar 2 lunas, las lunas de Marte, Phobos y Deimos, que pensamos que pueden ser en realidad más que lunas en sí formadas como nuestra luna, ¿no? Que se formó por un impacto de otro objeto en la Tierra primigenia y se quedaron las lunas así. Creemos que pueden ser asteroides capturados. No sabemos realmente el origen de las lunas, ¿no? Sus órbitas favorecen la hipótesis de que sean generadas por un impacto, pero su composición, que hemos podido estudiar, es completamente diferente de la composición de Marte, ¿no? Y eso favorece la hipótesis de que puedan ser realmente objetos capturados a posteriori de que se formara el planeta, ¿no? Bueno, pues ahí nos vamos a ir a Phobos y Deimos y vamos a traer muestras de la superficie, ¿no? Los japoneses le han cogido gusto a esto de traer muestras de la superficie de los objetos. Y bueno, y ya está, esto es todo. Siento lo que ocurrió al principio, la verdad. Espero no haber hecho la presentación en tiempo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Julia. Ha sido un viaje maravilloso. Y nada, la verdad es que las disculpas también por lo que pasó al principio. No sé, bueno, en fin, esperemos que no vuelva a repetirse. No es culpa de nadie. Yo veía algunas caras en los vídeos un poco peculiares, vamos a decirlo así. No eran la típica gente que suele asistir a estas charlas, y me estaba extrañando, y ya cuando vi los machanguitos. Sí, la verdad, a mí también me llamó la atención, lo que pasa es que como es la primera vez que nos sucede esta anécdota, pues bueno, es una anécdota muy buena, ¿no? Voy a tener algo que contar. Desde luego lo peor que se puede hacer es quejarse uno, porque me plantaron ahí en rosa, me hicieron boicot. En fin. Yo en principio pensé que era por el tema de haber puesto nosotros la presentación, compartir pantalla y tal, pero no, luego por lo visto se ve que era algo ajeno a nosotros, de estos genios que no saben aprovechar bien el talento, ¿no? Pero bueno. Ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere formularle alguna pregunta a Julia, pues se la trasladamos. Voy a activar los micrófonos, por si alguno se la quiere trasladar personalmente. Aquí en Zoom por lo menos estamos con gente conocida. Entonces, daremos la opción. Y si no, pues en YouTube te las iré trasladando, a ver si sale alguna. Yo de momento quería preguntarte una cosilla sobre los compuestos orgánicos que han descubierto nuevos de la misión que llegaron hace 10 años, que han estado los científicos estudiando y tal, que ha habido una polémica. Bueno, siempre surgen este tipo de polémicas que pues, dicen que sí han podido ser compuestos de vida, o sea, no compuestos, sino restos biológicos o simplemente son moléculas orgánicas que son fundamentales para el desarrollo de la vida. ¿De cuál? ¿De qué misión? Estoy un poco perdida. La que lanzaron, la última que vino con muestras. ¿La Hayabusa? Sí. ¿Pero la 1 o la 2? La 1, ¿no? Supongo. Yo creo que ha sido la 1, sí. Sí, porque las 2 están ahora mismo, están analizándolas ahora mismo, o sea, no han hecho público nada todavía. Sí, es un tuit que leí el otro día de esta chica. Sí, dime. Que es divulgadora, Mar Gómez, creo que se llama. Puede ser, me está sonando un poco. Que yo sepa, si han encontrado algo de tipo orgánico, lo más probable, a ver si no patino,
es que sea contaminación, porque o sea, los datos desde tierra no nos hacen pensar que haya ningún tipo de compuestos como los que encontramos en otro tipo de asteroides, ¿vale? Porque la Hayabusa visitó Itokawa, que es un asteroide de tipo rocoso, que hemos estudiado mucho desde tierra. Se estudió también con la Hayabusa de manera muy cercana, a muy poca distancia. Y bueno, se tomaron espectros, se tomaron imágenes y no había ningún indicio a nivel de los datos que teníamos de que hubiera ningún tipo de material orgánico, ¿no? Son silicatos secos, para que me entiendas, ¿no? O sea, no anhídridos, ¿no? Son resultado de, pues, de altas temperaturas, etcétera. Entonces no se espera que haya compuestos orgánicos, que yo sepa. Entonces, seguramente lo más probable es que pudiera ser algún tipo de contaminación. Es muy delicado. Todo el proceso de sellado de la cápsula es súper importante porque tiene que atravesar toda la atmósfera de la Tierra y cae en la Tierra, o sea, toca la superficie de la Tierra. Entonces tienes que evitar, de hecho la gente que va a recogerlas va con trajes de, bueno, casi de estos de, ¿no? de tipo COVID, ¿no? Todos súper protegidos y tal. Porque lo que no te interesa es que se cuele un mínimo granito de silicato de la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Porque ya no sabes si lo que estás viendo es terrestre o es del asteroide, ¿no? No me sé los detalles, la verdad, en concreto de esto. Siento no pasa nada, no te darte una mejor respuesta. Nada. Era pues simplemente por la polémica, porque en algunos sitios ya sabes que enseguida lanzan las campanas al vuelo, como pasó con lo de fosfano en Venus, y ya ven una molécula de química orgánica y enseguida ya echan las campanas. Me imagino que será para llamar la atención. Lo más cercano a algo relacionado con la vida que tenemos ahora mismo es compuestos orgánicos, los hidrocarburos policíclicos estos aromáticos famosos, que son precursores de la vida. O sea, es un poco la base para que en las condiciones que hacen falta, con las temperaturas, con la presencia de agua líquida, etcétera, etcétera, pueda surgir la vida como surgió en la Tierra. Pero vamos, estamos muy lejos de nada parecido a un compuesto biológico. Bueno, te traslado una pregunta de YouTube. Elena Mínguez te pregunta, ¿se sabe cuál es el fenómeno por el que un asteroide experimenta eyecciones? Pues mira, es una pregunta muy interesante y en el artículo que publicamos lo que hacemos es intentar explicar esas partículas con todos los fenómenos, mecanismos que nosotros conocemos, ¿no? Desde pequeños impactos de micrometeoritos, ¿no? El espacio estamos llenos de, ¿no? En polvo interplanetario, digamos, que pueden estar haciendo que se eyecte ese material, incluso, y esto es uno de los mecanismos que más valoramos, porque la frecuencia de impactos de micrometeoritos no es tan alta, como para que, porque nosotros observamos muchos eventos de eyección, no solo uno, ¿no? Descubrimos uno de manera casual en las imágenes de diciembre y en enero y febrero, tras mucho pelear con los ingenieros de la misión, conseguimos que alteraran la trayectoria que estaba predefinida para poder tener condiciones más favorables para detectar otros eventos, ¿no? Y los detectamos, o sea, fueron varios. Entonces eso no casaba con... Tendría que ser muchos impactos muy seguidos para que me entienda la gente, ¿no? Entonces esa es una opción que puede ser, pero no es muy viable. Y la más viable realmente, porque estos mecanismos de eyección se parecen a lo que pasa en los cometas, pero no hemos encontrado ni detectado hielos ni por asomo, ¿no? En la superficie de Venus. Con lo cual la hipótesis de que fuera actividad cometaria también la medio descartamos. Y simplemente creemos que pueden ser fracturas, lo que llamamos thermal cracking, ¿no? O sea, el asteroide está rotando, no tiene atmósfera, recibe toda la radiación del Sol, tiene su día y su noche, su día y su noche, y eso hace que las temperaturas cambien bastante entre su día y su noche, y como está compuesto de un material bastante frágil, creemos que se puede simplemente fragmentar y liberar al espacio, ¿no? Esa es un poco la hipótesis que mejor cuadra, aunque no explica del todo lo que observamos, ¿no? Ángeles García Galán, fenomenal conferencia, dice. Gracias. Gracias, Ángeles. La pregunta es, ¿el tamaño de los cráteres en los asteroides podría dar cuenta de la constitución del mismo? Dice, por ejemplo, ¿qué solidez tiene Lutetia frente a Ryugu? Esa es una pregunta muy buena. El tamaño de los cráteres, de hecho, es el tamaño y la forma.
no solo lo grande que pueda ser, que tiene más bien que ver con, efectivamente, con las propiedades del material del objeto que recibe el impacto, pero también del objeto que impacta. Tiene que ver con el tamaño del objeto que impacta y de la velocidad que traiga al impactar. Depende de muchas cosas, ¿no? No solo del material o de la composición. Pero sí, digamos que diferentes objetos, diferentes cráteres se producen por diferentes tamaños, diferente velocidad de impacto, y todo eso se estudia y te da un poco una idea de en qué entorno se encontraba ese objeto, durante cuánto tiempo ha estado expuesto a los impactos, cómo de viejos son esos impactos, porque se observa mucho un cráter grande cubierto de polvo, como que ya lleva tiempo desde que se creó ese cráter, y ha habido cráteres más pequeños que van levantando ese polvo que luego se redeposita, y luego tienes cráteres muy frescos donde no hay apenas ese tipo de polvillo, etcétera, 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 ¿no? Pero sí que dan muchísima información. No sé si Esteban quiere hacer alguna pregunta, que está con el micrófono abierto. ¿Esteban? No, parece que no. Bueno. Oye, una duda. Cuando has hablado de ir al asteroide este binario y mover, cambiar la periodicidad de la órbita, ¿qué relación de masa se necesita para cambiar la órbita o el periodo orbital? Es decir, con la nave que mandé la NASA, ¿qué relación tiene que tener respecto al asteroide? Bueno, pues eso es una de las cosas que se quieren medir precisamente, ¿no? Porque tampoco tenemos información exacta de la masa del asteroide. Tenemos idea del tamaño, podemos inferir, tenemos el volumen, y un poco por la composición que hemos podido inferir desde las observaciones desde Tierra. Ten en cuenta que esto es un sistema binario. Entonces, desde Tierra no lo resolvemos. ¿Se me entiende, no? No lo vemos separado, lo vemos únicamente como un único punto de luz, y la información que estamos teniendo de la composición, que es un poco lo que te da una idea de la densidad que puede tener, y eso te da idea de la masa, ¿vale? Una vez que tienes el volumen. Hay una incertidumbre bastante grande porque creemos que estamos dominados por el grande, ¿no? El de 800 metros, es el que está ahí dominando la información a nivel de luz y de composición que nos llega. Entonces, esa es una de las cosas que se quiere medir con la misión. Las estimaciones que tenemos es eso, ¿no? Esto pesa pues media tonelada, pesa la nave aproximadamente, y el objeto tiene un tamaño de unos 160 metros, y vamos a cambiar su velocidad en apenas varios centímetros por segundo, o sea, muy poco en términos generales. Pero es un primer test. Este primer test nos va a dar esa información tan necesaria, ¿no? Para un objeto en el futuro, con este tamaño y con esta densidad que vamos a poder determinar, que supiésemos con antelación suficiente que va a impactar con la Tierra, ¿realmente podemos hacer algo con lo que tenemos ahora mismo, con esta tecnología, o no? Esto es súper importante. Esta primera misión es para recabar información y para tener esos números que me estás preguntando. Digamos una avanzadilla, ¿no? Claro, es una primera prueba, es un test. Si no hay nada hecho antes. Al respecto de esto que comentas, tenía una curiosidad también, porque creo que al principio la misión estaba programada como para ir las dos naves a la vez, si no recuerdo mal, por lo que leí, la americana y la europea, con intención de que una de las dos grabara el impacto de la otra o algo Correcto, así, entre otras cosas. No sé si ese cambio ha sido exclusivamente por motivos económicos o hay algún motivo Totalmente, científico. no. Motivos políticos totalmente, lamentablemente. En la Agencia Espacial Europea, la dinámica que tenemos es diferente de la agencia de la NASA. La NASA es una agencia de un país y la Agencia Espacial Europea es de varios países. Entonces ya sabemos cómo es esto, ¿no? Hay que poner de acuerdo a los países más importantes para que pongan su contribución, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es más complicado a nivel político. Y la precursora de ERA, que se llamaba AIM, Asteroid Impact Mission, pues no se aprobó. Y eso supuso que no se lancen al mismo tiempo. La idea inicial era que se lanzaran al mismo tiempo. La NASA mandaba a la nave gorda que va a pegar el petardazo, y la ESA mandaba a la misión que se quedaba alrededor tomando todos los datos científicos, ¿no? Perfecto.
Entonces, ¿qué hicimos? Pues como fue una cuestión de presupuestaria, básicamente, y gracias al IP de la misión, que lo tengo que mencionar aquí, Patrick Michel de Francia, que básicamente se dejó la vida y casi la salud en los años posteriores, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que la agencia y los países tomaran conciencia de la importancia de que participáramos. Conseguimos que se aprobara en noviembre de 2019, la ministerial que tuvo lugar en Sevilla, a base de reducir costes, evidentemente, pero bueno, mantuvimos lo que es la integridad de la misión. Simplemente pues tenemos un retraso, y esto obligó también a que la misión americana incorporara unos CubeSat, que se llaman, ¿no?, mini satélites chiquititos, porque se quedaban sin todos los datos que iba a tomar la parte europea. Entonces han incorporado unos pequeños CubeSat que van a ir ahora a bordo de DART, para que no se pierda la información, digamos, en directo del impacto, ¿no? Y estos CubeSat se liberarán antes de que la nave se lance contra Dimorphos, que es la Luna, y van a ir tomando imágenes y van a dar registrar el impacto, ¿no? Bueno, menos mal. Bueno. Oye, y una última. ¿Hay alguna estimación previa antes de tener todos estos datos, cuando llegue ERA o DART allí, sobre el tiempo que haría falta, o con qué antelación haría falta conocer la presencia y la órbita de uno de estos bichos que venga para acá para poder hacer algo, o hasta que no vengan estos datos no se puede saber ningún plazo? Ahora mismo, con la tecnología que tenemos, necesitaríamos entre 5 y 10 años. Conocerlo con 5 o 10 años de antelación para poder hacer algo. Para poder tener lista la nave, poder lanzarla, poder interceptar a una distancia suficiente para que, con lo que nosotros estimamos, que es lo que vamos a probar ahora, un impacto de este tipo, pudiésemos desviar la órbita lo suficiente. Digamos que esto se propaga, ¿no? Tú modificas ligeramente la órbita y eso hace que eso que estaba predicho, ¿no?, para que impactara, pues en vez de hacer así, con el tiempo haga así, ¿no? Se transforma en una desviación significativa. Entre 5 y 10 años aproximadamente. Y esos números son los que vamos a poder sacar de esta misión también. Bien. Jesús Urbaneja, te da la enhorabuena por la conferencia y le gustaría saber qué opinión tienes sobre el origen del asteroide Oumuamua exterior al Sistema Solar. ¡Ay, Oumuamua! ¡Qué lata me han dado con eso la última semana con el dichoso libro que sacó este hombre! Mi opinión, y de la del 99,999% de mis colegas, porque creo que el señor Loeb es el único que está en la parte de es una nave, ¿vale?, extraterrestre, es que es un objeto de origen natural. Lamentablemente no tenemos datos suficientes para responder a todas las cuestiones que han quedado abiertas, que se derivan de que no tenemos observaciones. Lo pillamos ya escapando del sistema solar, digamos que si este es el Sol, tenemos los planetas, ¿no?, en una especie de plano, orbitando alrededor del plano de la eclíptica, y digamos que vino así, hizo una órbita hiperbólica, ¿no?, abierta, y lo pillamos escapando. De hecho, el tiempo de respuesta fue rapidísimo, porque en cuestión de un mes ya no lo podíamos ver. Entonces, claro, los datos son escasos, con muy poca calidad, porque se hizo lo que se pudo, muy marginales en algunos casos, y eso, claro, tienen unos errores grandísimos y solo dejan incertidumbres. Pero con lo poco que tenemos, el origen más probable es de origen natural. Ahora mismo la hipótesis más interesante de un paper que ha salido recientemente es que podría ser un trozo de hielo de nitrógeno molecular. Pues probablemente como la superficie de Plutón está cubierta de hielo de nitrógeno. Lo descubrió la New Horizons. Entonces podría ser un cacho a lo mejor un exoplaneta enano. Lo comentaban hace poco en el episodio 312 de Coffee Break. Justamente mis compañeros estaban hablando de eso, ¿no? Y decían, lo llamaban así, un trozo un cacho de un exoplaneta enano, decían. Que pudiera haber llegado, ¿no? Desde luego no sabemos, pero todo apunta a que es un origen natural, porque realmente la opción de que sea una nave no se sostiene, o sea, no hay ninguna base científica para eso. Con todos mis respetos, el profesor Loeb ha hecho lo que llamamos en ciencias el cherry picking, que es coger de aquí y de allí lo que más le interesaba, y con eso
construyó su hipótesis, ¿no? Entonces su hipótesis de que primero era que era una vela, después que era un trozo de vela, para explicar cosas que no funcionaban con la vela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se puede explicar con los datos que tenemos. Por lo tanto, no tiene validez ninguna. Esa es mi opinión. Luego, gracias. Luego, Ángeles García Galante hace una pregunta personal. Dice, sin restricciones de tiempo y dinero, ¿qué misión o experimento te gustaría realizar con un asteroide? Me gustaría traerme un trozo de piedra gigante a la Tierra. Vamos, eso es lo que haría. Traería, si pudiera traerme un asteroide pequeño, si fuéramos capaces de poder traer un asteroide de unos pocos metros, me traería el asteroide entero. Porque lamentablemente no podemos mandar el laboratorio al asteroide, ¿no? Pues estoy pensando en eso, pues microscopio de barrido de electrones, ¿no? Algo así, ¿no? Que son muy grandes, son muy pesados. Pero sí, o un trozo de roca, ¿no? De un boulder, estos grandes que hay a veces encontramos en la superficie de estos objetos. Me lo traería entero, a bloque, a saco, a la Tierra para estudiarlo. No sé qué más haría, tendría que pensarlo en realidad. Estamos muy limitados siempre por cuestiones de tiempo, o sobre todo presupuestarias, ¿no? Evidentemente. De todas maneras, creo que estamos haciendo muchas cosas a nivel de asteroides, ¿eh? Hay muchas misiones. Y muy distintas. O sea que muy bien. En eso estoy contenta. María Sánchez Casado, en YouTube, nos pregunta, ¿podría instalarse alguna cámara o algún sistema de localización en estos meteoritos para saber su ruta? Podría, complicado. Bueno, ya hemos dejado basurilla en algunos de estos cuerpos, pero bueno, sería difícil sobre todo por las trayectorias que tienen y supongo que por todo el tema de tener acceso a los datos, ¿no? Desde tierra, etcétera, no lo sé. Bueno, tuve un estudiante que hizo un trabajo fin de máster muy interesante, que lo que quería era poner una especie de estación a bordo de un asteroide en órbita cometaria y tal, muy chulo. Pero bueno, la verdad es que no sé, a nivel de ingeniería cómo de complicado sería. Ahora mismo no podemos, o sea, no tenemos ningún sistema que permita instalar. Nosotros lo que hacemos es dejamos caer cosas, ¿vale? Lo más que podemos hacer, dejamos caer la fila en Churyumov-Gerasimenko y así nos salió, que salió rebotado el pobre robot y se quedó en una cueva ahí que no le dio el sol. Y dejamos caer cosas, dejamos caer la nave entera o lanzamos un misil como la Deep Impact que le mandó un petardazo al cometa, pero que yo sepa no tenemos tecnología como para instalar algo, ¿no? Estoy pensando que instalar requiere ya una acción casi humana, ¿no? Si pudiésemos posarnos en un asteroide a nivel de astronauta, y así sería otra cuestión. Una preguntilla. ¿Se ha estudiado la posibilidad para posar una nave? Bueno, es que de hecho ya se ha hecho. Y utilizar, por ejemplo, esa nave como el asteroide como vehículo para ir hacia otros cuerpos. Ese es uno de los planteamientos que, bueno, antes de que llegara el señor Trump a la presidencia de Estados Unidos, la agencia estaba yendo en esa dirección, ¿vale? La NASA estaba interesada en el tema de mandar un astronauta a un asteroide, o sea, de usarlos como casi de gasolineras espaciales, ¿no? Que sirvieran de base para una exploración futura, ¿no? Bueno, lamentablemente se interrumpió ese programa y se estableció el Artemis, que queremos volver a la Luna, que ahora mismo no sé en qué va a quedar, porque claro, ya ha vuelto a irse este señor, entonces hay que ver, ¿no?, qué va a pasar, ¿no? Si el programa Artemis sigue, si no, o si podemos retomar el antiguo. Se estaba yendo hacia esa dirección, sobre todo porque parece que los asteroides es una fuente de recursos, ¿no? Incluso se plantean, pues, poner en un asteroide una especie de impresora 3D en el futuro, con el que tú te pudieses construir lo que tú necesitases allí para hacer los análisis, ¿no?, los estudios, etc. Hay mucho interés en eso.
Y eso es un poco como el siguiente paso en la exploración espacial, ¿no? O lo era hasta hace poco, ¿no? Ya sabes que este tema siempre es muy político también, de los intereses de las distintas agencias, los distintos países, ¿no? Pero bueno, sí que había interés, por lo menos por parte de NASA, en ir por esa línea, ¿no? Se truncó, vamos a ver si se puede retomar. Vale, pues por aquí no veo más preguntas en YouTube y en Muy bien, tampoco. Julia. Pues tampoco queremos abusar de tu tiempo, ni mucho menos, y entendemos que tienes que seguir también con tu vida personal y empezar el fin de semana. Así que... Bueno, hay no una sé pregunta si... de Esteban que si queréis Sí. la puedo responder porque, bueno, la he pues hecho sí, por sí. el chat. Sí, si no te importa la leo para que la Sí. lea. Sí. Dice, hola Julia, ¿es más interesante las muestras de un asteroide o de un cometa, por lo que se cree que son sembradores de vida? Las dos son interesantes. Ahora hay un poco de polémica. Hasta hace poco se pensaba que eran, por ejemplo, el origen del agua en la Tierra era de origen cometario. Pero nos fuimos a Rosetta, fuimos al 67P Churyumov-Gerasimenko y vimos que el agua que encontramos allí no es igual que el agua que tenemos en la Tierra, entonces se apuntó un poco más hacia los asteroides como posible los que trajeran el agua a la Tierra primigenia, pero de un cometa también serían igual de interesantes o más. El problema de los cometas es que para poder coger una muestra tendrías que visitarlos cuando están muy lejos del Sol, ¿vale? Y sería una misión bastante costosa, porque tendrías que ir y tendrías que volver. Entonces, bueno, supongo que se podría hacer, pero es delicado porque tienen actividad y no es seguro para las naves acercarse demasiado. Ese es el principal problema cuando los tenemos cerca. Pero sí, interesante, claro que es. De nada, Esteban. Bueno, pues si quieres ya, Julia, te dejamos. Pero bueno, nada, en todo caso agradecerte la conferencia y el esfuerzo y el ánimo por participar en estas conferencias de los viernes y emplazarte a una nueva cita, quién sabe cuándo, ni si podrá ser en directo o una más en diferido. En fin, en todo caso agradecerte esta y a todos los demás por vuestra participación también. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a los que han estado asistiendo por el interés y el tiempo. Espero que les haya gustado. Sí, vale. Recordaros que el próximo viernes tenemos una charla. Ángel. Sí, el próximo viernes hay una conferencia de Iván Martí Vidal sobre la imagen del agujero negro de M87, la participación española en la toma de dicha imagen, y él es parte integrante del equipo, o sea que tendremos información de primera mano sobre cómo se pudo conseguir esa proeza tecnológica de la imagen. Súper interesante, la recomiendo mucho, súper interesante, sí. Bien, pues con la recomendación de Julia ya quedáis todos obligados. Esto, los animo a todos. Materia de examen. Va a ser... Pasamos lista, ¿no? Bueno, gracias, chicos. Bueno, chao. Gracias a ti. Chao, Julia, chao. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos.